El problema dice que tenemos estas tres cargas que forman ese triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Q1 vale 4 microconos. Colocándolo en el sistema internacional sería 4 por 10 a la menos 6 conos. Sabemos que el prefijo micro significa por 10 a la menos 6. La carga 2Q2 vale menos 3 microconos. La carga 2 vale menos 3 por 10 a la menos 6 conos, prefijo micro, por 10 a la menos 6. Y la carga 3, menos 7 microconos. Menos 7 por 10 a la menos 6 conos. Muy bien. El literal A nos pide que dibujemos el diagrama de las fuerzas eléctricas que actúan sobre esta carga 3. Recuerden que los signos de las cargas eléctricas nos ayudan para saber si es que estas cargas se atraen o si se repelen. Vamos a ver. La fuerza que la carga 1 hace sobre la carga 3 es una fuerza de atracción, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque son de signo opuesto, entonces la atrae. Esta fuerza estaría para acá arriba. Esta sería la fuerza que la carga 1 hace sobre la carga 3. Muy bien. Vamos a ver ahora. La fuerza, en cambio, que la carga 2 hace sobre la carga 3 es una fuerza de repulsión, porque ambas tienen el mismo signo, entonces se rechazan. Por lo tanto, iría ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, por aquí estaría la fuerza que la carga 2 hace sobre la carga 3. Allí está. ¿Dónde está la fuerza resultante? Recordemos que las fuerzas son magnitudes físicas vectoriales. Entonces se debe sumar vectorialmente. Si yo hago aquí el método gráfico del paralelogramo, trazo una paralela y otra paralela al vector de acá. El punto donde se juntan nos daría la fuerza resultante. Y justamente el literal B me pregunta que encuentre el módulo de esta fuerza resultante y este ángulo que se forma respecto a la horizontal. Primero, vamos a aplicar la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Que la fuerza electrostática que existe entre dos cargas es igual a la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran. En este caso asumimos que es el vacío por la carga 1 por la carga 2 dividido por el cuadrado de la distancia que los separa. Recordamos que esta constante dieléctrica en el vacío vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esa es la importancia de trabajar siempre en el sistema internacional. ¿Sí? Tenemos la distancia que hay de Q1 a Q3, no. ¿Cómo lo sacamos? Correcto. Haciendo el teorema de Pitágoras. Lo que necesitamos es encontrar la hipotenusa. Entonces, facilísimo encontrar la hipotenusa. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Hacemos todo este proceso en la calculadora. Nos da 35 al cuadrado más 55 al cuadrado. La raíz cuadrada nos da 65,19. 65,19 centímetros. Recordamos que al momento de aplicar la fórmula, como la constante dieléctrica esté en el sistema internacional está el metro cuadrado, estas unidades hay que pasar a metros. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar primero el módulo. Recuerden que la ley de Coulomb solo sirve para encontrar el módulo, no la dirección y sentido de la fuerza. Entonces tenemos la fuerza, la magnitud de la fuerza que la carga 1 hace sobre la carga 3 es igual. Constante dieléctrica 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 1? 4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale la carga 3? 7 por 10 a la menos 6. ¿Por qué no le colocamos el signo negativo? Porque este signo negativo me ayuda solamente para el dibujo. Ver si se atrae o se repele. Con la ley de Coulomb únicamente encuentro la magnitud del tamaño. Aquí no colocamos los signos de las cargas. Ponemos siempre positivo. Sobre el cuadrado de la distancia que les separa. Recuerden que para pasar a metros divido para 100. Entonces sería 0,100
6.519 al cuadrado. Al dividir fracción recordemos la toma a dos lugares, 1 y 2. Entonces tenemos la fuerza que la carga 1 hace sobre la carga 3 es igual. Ahora multipliquemos primero los números. 9 por 4, 36, ¿verdad? 36 por 7, 252. 10 a la 9 por 10 a la menos 6, se restan los exponentes, me queda 10 al cubo. Por 10 a la menos 6, 3 menos 6 menos 3, 10 a la menos 3. Esto sería por 10 a la menos 3. Le vamos a dividir para 0,6519 al cuadrado. Y la respuesta nos sale 0,59 newtons. Este es el valor de la magnitud de esta fuerza. Vamos a encontrar ahora la magnitud de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Es igual, constante dieléctrica, 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga 2? 3 por 10 a la menos 6. La carga 3, lo mismo, 7 por 10 a la menos 6. Recuerden que no colocamos los signos porque solamente encontramos el módulo con la ley de Coulomb. ¿Y qué distancias están separadas? 55 centímetros, o sea, 0,55 al cuadrado. Entonces vamos a encontrar el módulo de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. 9 por 3, 27. Por 7, 189. Por 10 a la menos 3. Vamos a dividir para 0,55 al cuadrado. Nos queda 0,62 newtons. Perfecto. Ya tenemos los módulos. Ahora, para encontrar la fuerza resultante debemos sumar vectorialmente. Uno de los métodos para sumar vectorialmente es expresar a todos los vectores en función de los vectores base, que son I y J. ¿Ya? Vamos a ver. Primerito, yo necesito para encontrar las componentes de esta fuerza, esta sería la componente en Y, que está para arriba positiva, y aquí tenemos la componente en X que está negativa porque está hacia la izquierda. Para encontrar esas componentes yo necesito conocer este ángulo. Es un ángulo referencial. Pongamos como nombre phi, ¿ya? ¿Con qué función trigonométrica fácil? La tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ese ángulo referencial vamos a encontrarlo acá arriba. Es igual a la tangente a la menos 1 o arco tangente, ¿sí?, de 35 sobre 55. Entonces, este ángulo referencial nos queda tangente a la menos 1 de 35 dividido para 55, 32,47 grados. Perfecto. Una vez que ya tenemos ese ángulo, ahora sí, puedo expresar esta fuerza con su componente en X y en Y. Vamos a ver. La componente en X, nos damos cuenta que es el cateto adyacente de este ángulo. Por eso multiplicamos por el coseno, porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, la componente en X de esta fuerza es igual. Miren, como está apuntando hacia la izquierda, ponemos el signo negativo. Sería menos. Esta fuerza vale 0,59 por el coseno de 32,47 grados. Entonces 0,59 coseno de 32,47. Nos queda 0,50 aproximado con dos decimales. 0,5 menos 0,5 newtons. ¿Por qué negativa? Porque apunta a la izquierda. Para encontrar la componente en Y, como sería el cateto opuesto, utilizo la función trigonométrica seno. Entonces la componente en Y de la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3 es igual a 0,59
por el seno de 32,47 grados. Entonces tenemos 0.59 por el seno de 32,47. Aproximando con 2 decimales nos queda 0,32 newtons positiva. Sí, voy a expresar esta fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3 en vectores base en función de y j. Sabemos que la componente en x es y. Entonces, yo lo pongo aquí vectorial. La fuerza que la carga 1 hace sobre la carga 3 es igual. ¿Cuánto vale y? Menos 0,5 y en j positiva porque va para arriba, más 0,32 j. Esto está en Newton, sistema internacional, porque estamos trabajando con datos dados en el sistema internacional. Muy bien. ¿Cómo expreso vectorialmente la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3? Está fácil. Toda esta fuerza está apuntando hacia la derecha. O sea, toda esta fuerza viene a ser I positiva. Entonces, la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3 es igual. Bueno, tenemos aquí 0,62 I. También lo medimos en newtons. ¿Cómo se suma vectorialmente? Sumamos las i's con las i's y las jotas con las jotas. Entonces nos queda la fuerza resultante es igual. Menos 0,5 más 0,62, 0,12. 0,12 y no se suma con nada. Más 0,32 J. Newtons. Miren. La componente en X de esta fuerza resultante, voy a hacerla aquí pequeñita. Positiva, apunta a la derecha. Y en J, positiva porque apunta hacia arriba. La componente en J coincide que es la misma componente J de esta fuerza. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza no tiene componente en J. ¿Sí? Esto sería la respuesta en función de los vectores base. Pero me pide que la respuesta encuentre con el módulo y este ángulo en posición normal que forman con la horizontal. ¿Cómo encontramos el módulo? Aplicamos teorema de Pitágoras. Representaré la hipotenusa. Raíz cuadrada de 0,12 al cuadrado más 0,32 al cuadrado. Fuerza resultante es igual. Veamos esos valores en la calculadora. Nos sale 0,34. 0,34 newtons. Ya tenemos el módulo de esa fuerza resultante. ¿Cómo encontramos el ángulo? Igual, con la tangente, que sería el cateto opuesto, que es la J, la componente vertical, sobre el adyacente, que es la I, que es la componente horizontal. Entonces tenemos que ese ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 de 0,32 sobre 0,12. El ángulo θ es igual. Tangente a la menos 1 de 0,32 dividido para 0,12. Nos queda 69,44 grados. Y esas serían las respuestas de este ejercicio.